Principios de octubre de 1943. Tras meses aislado en la península de Tamán, en la región de Kubán, el 17º Ejército alemán es obligado a retirarse definitivamente hacia Crimea. La unidad había permanecido en la región del Kubán tras el desastre de Stalingrado casi un año antes, con la esperanza de continuar las operaciones en el Cáucaso durante los meses siguientes. No obstante, debido a la continua presión soviética a lo largo de todo el frente suroriental, los alemanes nunca pudieron retomar sus operaciones en el Cáucaso. Durante todo el año que las tropas alemanas permanecieron allí, las pérdidas del 17º Ejército alemán ascendieron a aproximadamente 20.000 efectivos entre muertos y heridos. Como resultado de su victoriosa operación, el Ejército Rojo completó la liberación de la península de Tamán, alcanzando las líneas de partidas para el próximo ataque dirigido contra la península de Crimea. Pero, debido a que para el asalto contra Crimea desde Kerch necesitaría menos tropas, el frente del Cáucaso Norte pudo enviar a parte de sus tropas hacia Ucrania para apoyar el asalto sobre el río Dnieper. Por otro lado, los alemanes se vieron obligados a retirar completamente todos sus buques de guerra del mar de Azov. De esta forma, las capacidades de combate de la Flota Roja del Mar Negro mejoraron, contando además con los nuevos puertos de la península de Tamán. Como único aspecto negativo para el Ejército Rojo, hay que destacar que no lograron destruir al 17º Ejército alemán durante esta acción. Los alemanes consiguieron evacuar casi toda la mano de obra y el material pesado a través del estrecho de Kerch, destruyendo únicamente el forraje, parte del combustible y las líneas ferroviarias de Tamán. Para cuando los últimos soldados alemanes y rumanos se retiraron de la península de Tamán, el 9 de octubre, la tercera flotilla de barrido de minas, con la ayuda de transportes locales, había trasladado a Crimea a más de 250.000 soldados del eje, 21.000 vehículos, 1.800 cañones y 74.000 caballos. Las últimas unidades del eje en abandonar la península de Tamán fueron la 97 División Ligera y la 4ª División de Montaña. La artillería pesada alemana, desplegada en la península de Kerch, cubrió la retirada desde la retaguardia con fuertes descargas desde la otra orilla. El general Rudolf Conrad, comandante del 49 Cuerpo de Montaña, y el general Jahnecke, como comandante del 17º Ejército alemán, estuvieron entre los últimos hombres en ser evacuados. Sin embargo, los hombres de Jahnecke tan solo salieron de un cerco para meterse en otro. Prácticamente al mismo tiempo que los alemanes abandonaban Tamán, el Ejército Rojo llegó hasta el norte de Crimea, dejando aislada a la península. Eso dejó a los defensores alemanes y rumanos en Crimea completamente aislados por vía terrestre del resto del ejército alemán, aunque por suerte para ellos, fueron suministrados bien por vía marítima con barcos procedentes de Rumanía. Si bien el mariscal Manstein, como comandante en jefe del Grupo de Ejército Sur, solicitó que la guarnición alemana y rumana de Crimea fuese evacuada, el líder alemán se negó. Manstein necesitaba a estos hombres para defender el Dnieper, y Hitler insistía en que de abandonar Crimea, el Ejército Rojo atacaría Rumanía desde el mar. Además, la caída de Crimea supondría para Rumanía quedar a merced de los bombarderos soviéticos, que comenzarían a atacarla sin piedad, incidiendo sobre todo en sus plantas de petróleo, siendo estas esenciales para Alemania. Sin apenas hacer una pausa, en cuanto los soviéticos tomaron las últimas posiciones alemanas en Kubán, se prepararon para el asalto contra la península de Kerch. El objetivo del general soviético Iván Petrov era forzar la retirada alemana de Crimea y tomar rápidamente el control de la península. Dada la desesperada situación de las fuerzas alemanas y rumanas, Petrov suponía que no podrían ofrecer una resistencia significativa en la defensa de la región. Para el asalto anfibio, los soviéticos disponían de aproximadamente 150.000 soldados respaldados por unas 2.000 piezas de artillería situadas al otro lado del estrecho de Kerch, desde donde podían proporcionar cobertura a sus tropas. La distancia entre ambas costas era de aproximadamente 15 kilómetros. Además, Petrov contaba con unos 125 carros de combate, 119 barcos de varias clases,
159 buques auxiliares y más de 1000 aviones del Cuarto Ejército Aéreo y de la aviación de la Flota del Mar Negro. En contraste, las tropas germano-rumanas en la península de Kerch contaban con una fuerza de unos 85.000 efectivos del Quinto Cuerpo de Ejército del 17º Ejército Alemán, compuesto por la 98 División de Infantería Alemana, 2 divisiones rumanas, la 3ª División de Montaña y la 6ª División de Caballería. A ellos se sumaban alrededor de 10 unidades y comandos separados, así como artillería, blindados y aviones. La península contaba con 3 líneas defensivas con una profundidad de hasta 80 kilómetros. El estrecho de Kerch, de aguas poco profundas, y sus accesos estaban densamente minados, principalmente con minas de fondo, que son difíciles de extraer con arrastre. No obstante, las fuerzas alemanas presentes en Crimea debían mantenerse en constante alerta ante la posibilidad de una ofensiva desde el norte que los dejaría completamente rodeados. En la tarde del 31 de octubre de 1943, las tropas soviéticas de desembarco comenzaron a entrar en los barcos que los llevarían hasta la orilla de Kerch. Además de los buques militares, se utilizaron más de 150 embarcaciones civiles disponibles, siendo la mayoría de ellas barcos pesqueros. Una fuerte tormenta presente en el Mar de Azov y el Mar Negro hizo que la operación de desembarco tuviese que retrasarse hasta el día siguiente. Fue así como para el día 1 de noviembre, la fuerza de desembarco del 18º Ejército Soviético, bajo el mando del mariscal Lesetliz, desembarcó en el área próxima al Tijen y capturó una cabeza de playa de hasta 5 kilómetros a lo largo del frente y hasta 2 kilómetros de profundidad. Aprovechando que los alemanes habían concentrado sus principales fuerzas para combatir el desembarco del 18º Ejército en el Tijen, la flotilla militar de Azov desembarcó al 56 Ejército Soviético al noreste de Kerch en la noche del 3 de noviembre. Desde allí, los soviéticos fueron ampliando poco a poco una nueva cabeza de playa. Así pues, las primeras tropas soviéticas lograron desembarcar con éxito, obligando a los defensores a retroceder, estableciendo 2 cabezas de playa, la de Yenikale, al norte, y la de El Tijen, al sur. Con el paso de los días, estas posiciones fueron reforzadas con un flujo constante de soldados y equipo. La cabeza de playa en el norte avanzó aproximadamente 12 kilómetros tierra adentro, coincidiendo con la cobertura proporcionada por la artillería desde la otra orilla. Sin embargo, la posición en el Tijen apenas pudo avanzar 2 kilómetros antes de verse severamente limitada. Por su parte, las fuerzas alemanas y rumanas tardaron en reaccionar, pero cuando lo hicieron, su estrategia se centró en bloquear el estrecho de Kerch con la pequeña flota que aún controlaban en el Mar Negro y en sitiar las cabezas de playa enemigas por tierra. La Luftwaffe también desempeñó un papel importante, interrumpiendo el reabastecimiento aéreo soviético. Una vez que los suministros soviéticos se vieron severamente restringidos y los alemanes lograron concentrar suficientes tropas, lanzaron un potente ataque a principios de diciembre. Cabe destacar que gran parte de estas tropas pertenecían a unidades rumanas de caballería y montaña. Por otro lado, a fecha de 4 de diciembre, el Ejército Rojo ya había transportado a la cabeza de playa en Kerch a 75.000 efectivos, 769 cañones y mortero, 128 carros de combate, 7.100 toneladas de municiones y una gran cantidad de otros suministros. La ofensiva rumano-alemana comenzó finalmente el 6 de diciembre contra la cabeza de playa de El Tijen. En menos de 24 horas, lograron penetrar las defensas enemigas y provocaron el colapso total de la posición soviética. Como resultado, capturaron más de 1.500 soldados soviéticos y eliminaron a un número similar, sufriendo alrededor de 900 bajas propias. Además, se apoderaron de numerosos cañones antitanque y 38 carros de combate soviéticos, que rápidamente fueron reutilizados en su propio beneficio. Por otro lado, en la cabeza de playa de Yenikale, la ofensiva del eje no tuvo el mismo éxito, y las defensas soviéticas resistieron. Uno de los episodios más llamativos de la batalla
Lo protagonizaron 900 soldados soviéticos que lograron escapar de la cabeza de playa del Tijen. En su intento por alcanzar la cabeza de playa de Yenikale, atravesaron las líneas enemigas y atacaron varias posiciones en la retaguardia de los soldados del bando alemán, generando confusión y haciéndoles creer que se trataba de una gran ofensiva. Estos soldados finalmente se atrincheraron en el monte Mitrídates, donde resistieron varios días, sin posibilidad de reunirse con sus camaradas en Yenikale. Finalmente, fueron completamente aniquilados el 11 de diciembre. Tras la pérdida del Tijen, el alto mando soviético aceleró el refuerzo de la cabeza de playa de Yenikale. Para mediados de diciembre, ya habían concentrado allí a más de 75.000 soldados, 800 cañones y 130 carros de combate. Ante esta abrumadora superioridad, cualquier intento de ofensiva por parte de los alemanes y los rumanos resultaba imposible, y el frente se estabilizó durante los meses siguientes. Mientras tanto, la lucha continuaba en toda Ucrania, que quedó completamente bajo control soviético en abril de 1944. Esto dejó a las fuerzas del eje en Crimea todavía más aisladas, sin posibilidad de recibir refuerzos o suministros. Fue también en este momento cuando el mariscal Manstein fue reemplazado por Walter Model. Como ya analizamos en un programa anterior, en abril de 1944, los soviéticos lanzaron dos ofensivas decisivas sobre Crimea. Una desde el norte, avanzando desde Gerson y Melitopol, y otra desde el este, partiendo desde la cabeza de playa de Yenikale. Con estos ataques, la resistencia alemana colapsó en pocos días. Las últimas tropas alemanas y rumanas se retiraron de Sebastopol el 12 de mayo de 1944, poniendo fin al control alemán sobre Crimea. A modo de resumen, tenemos que indicar que aunque las tropas soviéticas no lograron liberar la península de Kerch durante los últimos meses de 1943, la operación de desembarco de Kerch el Tijen tuvo una importancia militar y política importante. Como resultado, importantes fuerzas alemanas se retiraron del sector norte de Crimea y su intención de lanzar un contraataque contra las tropas que avanzaban del Cuarto Frente Ucraniano fue suspendida. Esto contribuyó a que los alemanes no pudieran conectar por tierra Crimea con el resto de las posiciones alemanas en el Dnieper. Finalmente, la cabeza de puente de Kerch capturada se utilizó más tarde durante la liberación de Crimea en abril de 1944, durante la batalla final por la península. Por los méritos militares en la operación de desembarco de Kerch el Tijen, las divisiones, unidades y barcos más distinguidos del Ejército Rojo fueron transformados en unidades de guardia y ampliamente condecorados. En total, 129 soldados recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. Se estima que los soviéticos sufrieron unas 27.000 bajas durante esta operación en la península del Kerch, mientras que las bajas alemanas y rumanas siguen siendo desconocidas. Y bien, ¿qué os ha parecido el desembarco soviético en Kerch? ¿Por qué consideráis que los alemanes tardaron tanto tiempo en reaccionar? Os invito por último a que os unáis a nuestras redes sociales, cuyos enlaces os dejo en la descripción. Un saludo a todos y como siempre digo, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.